Hola amigos de Un Nuevo para Caronte, vamos a abrir una nueva sección porque avanza el curso, nuevas asignaturas, damos un salto en la historia para hablar de las artes en la Edad del Gótico. Dentro intro. Lo primero que tenemos que decir del arte gótico es que se ha redescubierto hace relativamente poco porque en el Renacimiento, o sea, una vez acabó la Edad Media, como que se olvidó todo eso porque se veía muy mal. O sea, en el Renacimiento veían de forma muy oscura, como que eso fue una época sombría, una época de retroceso con respecto a la Edad Antigua, con los griegos, los romanos, que todo era maravilloso, precioso, y como que esa edad, de hecho, el término Edad Media hacía referencia a eso, que era una edad en la mitad de la Edad Antigua y la actual, que era el Renacimiento, pero que estaba ahí un poco de relleno y de pegote y que les había venido muy mal. Aunque actualmente, si analizamos muchas de las artes y de las ciencias de la Edad Media, vemos que fue una edad también muy fructífera para según qué campos. Pero claro, ellos, en comparación con lo que veían del mundo clásico, a lo que había allí y sobre todo ese retroceso en lo religioso muchas veces, pues le pusieron una marca negra a esa edad y de hecho todavía actualmente cuando hablamos de alguien que es muy retrógrado, esto es muy antiguo, nos referimos a, madre mía, es que parece que sea de la Edad Media. Usamos ese término como algo muy negro dentro de las edades de la historia nuestra, de la humanidad. Otra de las razones es que, claro, la Edad Media empieza con la caída del Imperio Romano, que es como el imperio por autonomía. O sea, si todos pensamos en un imperio, o pensamos en el Imperio contraataca, o pensamos en el Imperio Romano. Entonces, como es la caída del Imperio Romano, pues es horrible. Sin embargo, hubieron otros imperios, como por ejemplo el Imperio Musulmán, que estuvo ocupando gran parte de la Edad Media, gran parte de la península ibérica, pues estaba en pleno auge y eso hizo mucha aportación a las artes y también a las ciencias, a lo mejor no tanto en Europa, pero sí en Occidente, más en la parte oriental de Europa o incluso en Asia. De hecho, en los primeros siglos de la Edad Media, Al-Ándalus y el Oriente musulmán eran las grandes potencias de las artes y las ciencias, siendo Bagdad y Córdoba unas auténticas centros donde incluso los clérigos iban a formarse, a aprender de ciencia, de arte, de números, de letras, de todo. Sin embargo, si nos centramos en lo que conocemos más comúnmente como Edad Media Europea, pues lo de los castillos, los nobles y tal, vemos ese retroceso artístico, hablando de arte, que es de lo que va esta asignatura, pero con una razón lógica, o sea, con un sentido, con una intencionalidad. O sea, no es que simplemente eran peores dibujando y pintando que en el mundo clásico. Es que al principio, en los primeros siglos del cristianismo, el tema de las imágenes estaba visto como idolatría. Pero a partir del siglo III se empezó a cambiar esa visión porque si dijeron, si Dios ha hecho una imagen suya con Jesús, pues nosotros podemos hacer una imagen de Jesús y de Dios para poder ayudarnos a rezar. Pero lo que no querían era que fuesen esas imágenes tan bellas, esas esculturas tan hermosas de los siglos anteriores, del arte clásico, que pudieran distraer al fiel. En este caso lo que querían era que fuese todo mucho más mosaico, mucho más esquemático, para que se centrara solo en lo que les interesaba, en el mensaje. Por eso se hace ese retroceso en lo artístico, porque lo que querían era que esas imágenes dieran el mensaje suficiente sin distraer con bellezas y movidas. Y poco a poco ese arte fue cogiendo fuerza porque se dieron cuenta que no todo el mundo sabía leer, porque las letras, cierto es que estaban en su posesión, en los monasterios, y el pueblo llano, la mayoría no sabía leer, entonces la forma de hacer llegar la fe al pueblo era a través de las imágenes. Y de hecho, eh, esa costumbre, aunque ahora ha cambiado el concepto, todavía se mantiene hoy en día. Hoy en día, ¿qué ciudad, qué pueblo, qué barrio de nuestro país no tiene sus procesiones y su Semana Santa y saca las imágenes? Aunque bueno, el concepto Semana Santa no es, realmente es
el concepto cofrade. No es lo mismo el mundo cofrade que la Semana Santa, pero bueno, de este tema, este debate ya hablaremos más adelante, que no quiero que todo el mundo cofrade se me eche ahora encima, pero bueno, ya hablaremos de eso, pero hay que tener en cuenta que el origen de esas procesiones es sacar al pueblo las imágenes para que, ya que no pueden leer la Biblia, puedan ver lo que está pasando. Y así creer y que les lleve el mensaje. Y esta es la primera toma de contacto con las artes en la edad del gótico. Poco a poco, aunque hemos dado un salto y en algunas asignaturas estamos todavía en la prehistoria, vamos a empezar a ver la Edad Media a través de su arte. Que tengáis un buen día.